Lucas capítulo 14, versículo 28. Lo leo, hermanos, y después hacemos una oración. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Oremos. Eterno Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, porque tú estás en nuestra vida. Porque tú nos permites, Señor, leer tu palabra, alabarte, estar en este lugar para darte la gloria que tú mereces. Te pedimos, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que habla en nuestras vidas, que tu palabra quede bien grabada en nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a evaluar lo que cuesta seguir a tu Hijo. Enséñanos a evaluar, Señor, la vida cristiana, para que podamos comprometernos, para que podamos esforzarnos cada día más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días, hermanos, empezamos a meditar sobre este versículo y les dije que de hecho íbamos a meditar en todo el pasaje una serie de sermones, hermanos, que hablan de lo que cuesta seguir a Cristo, no de lo que cuesta la salvación. Ese es otro tema. El precio que se pagó por nuestra alma, por llevarnos al cielo y librarnos al infierno, es un precio altísimo que ninguno de nosotros hubiera podido pagar. Lo que se pagó por nosotros fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. De lo que este pasaje nos habla y empezamos a meditar esos 8 días, hermanos, es de lo que cuesta seguir a Cristo, es decir, los sacrificios que una persona tiene que hacer cuando empieza a seguir a Cristo, cuando empieza a vivir en el Evangelio. No es algo sencillo, no es algo que cualquiera lo puede hacer. Tanto es así, hermanos, que hay pasajes en la palabra de Dios de personas que se quedaron a la mitad del camino. Este versículo que leíamos, el Señor hace una pregunta y dice: ¿quién de ustedes, antes de empezar a construir algo, primero no se sienta y calcula el costo para ver si tiene lo necesario? No sea que la obra se quede a la mitad. Y eso es algo que todos entendemos. Usted va a hacer algo en su casa, una modificación, lo que sea, incluso hasta construir algo nuevo. Primero tiene que calcular si tiene para los materiales, para la mano de obra, y dejar la obra como usted lo tiene en su mente visualizado. Si no, pues no tiene caso, nada más compró el material y ahí va a quedar arrumbado mucho tiempo hasta se puede echar a perder. Entonces, primero se calcula el costo y luego se decide si puedo hacer la obra o no la puedo hacer. Entonces, en este pasaje, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando acerca de eso, de lo que cuesta seguirlo, ¿sí? Y hace 8 días meditábamos un poco sobre esas cosas. Hoy vamos a seguir meditando, hermanos, y lo que el Señor nos está enseñando en este pasaje, hace 8 días lo leímos todo, desde el versículo 25 hasta el 35. Lo que el Señor está enseñando, hermanos, es que seguirlo a Él tiene un costo. No es costo de dinero, por supuesto, no se paga por venir a la iglesia, sino es un costo que va a traer a nuestra vida el tratar de seguir a Cristo, el tratar de ser cristiano. Hay varios tipos de personas. Hay quienes antes de empezar ven el costo y dicen: no, eso es demasiado, yo no creo soportar eso. Les decía yo, hay gente que quizá ha asistido a la iglesia y dicen: no, pues eso de venir a la iglesia cada 8 días y que esto y que lo otro y que aquí y que allá, eso es demasiado. Yo no estoy dispuesto a pagar ese costo, y abandonan el camino. Otros a la mitad estuvieron bastante tiempo en la iglesia, pero después se dieron cuenta que era demasiado difícil ser cristiano y entonces dijeron: pues mejor me voy, no tiene caso estar así. O dicho de mejor manera, hermanos, jamás abandonaron el mundo. El mundo siempre estuvo en su corazón, y cuando vieron que el costo de ser cristiano era más de lo que ellos podían pagar, entonces decidieron volver al mundo. Si algún día volverán a los pies del Señor, pues eso ya es cosa de Dios y de los planes que Él tenga. Hoy vamos a continuar con este tema, hermanos. ¿Qué es calcular el costo? Bueno, calcular el costo, hermanos, es considerar todo lo que cuesta ser cristiano. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero hoy les voy a poner varios ejemplos, hermanos, de personas, de grupos de personas que a lo mejor a la mitad del camino calcularon el costo y decidieron volver atrás. Quizá otros que ni siquiera iniciaron el camino, pero vieron que era muy difícil, hermanos, y de plano dijeron: no, esto no es para mí. Un predicador dijo una vez: si de verdad quieres seguir a Cristo y a su evangelio,
Prepárate para ir en contra del mundo y también en contra de la mayoría de muchos cristianos. Cuando alguien decide seguir a Cristo, definitivamente tiene que ir en contracorriente en el mundo, porque el mundo va a decir una cosa, pero a él la palabra de Dios le va a enseñar otra cosa. El mundo le va a decir, esto es lo que hay que hacer, y él va a decir, no, esto es lo que Dios me dice que tengo que hacer. Y este pastor decía, pero no solo en contra del mundo, en contra de muchos cristianos que piensan que están viviendo el evangelio correctamente, y cuando ven que un cristiano hace las cosas distintas, dicen, no, estás mal, lo estás haciendo mal. Entonces van en contra incluso de ellos. Voy a ponerles algunos ejemplos bíblicos, hermanos, quizá otro no bíblico, de personas que no estuvieron dispuestos a pagar el costo, o que a la mitad del camino se arrepintieron y dijeron, esto no es para mí, esto es demasiado, lo que hay que pagar para seguir a Dios, para estar en el camino de Dios, es demasiado difícil. El primer ejemplo que les pongo, hermanos, es muchos de los hijos de Israel. Ustedes conocen la historia de los 10 mandamientos, por lo menos han visto la película. Los judíos esclavos en Egipto, Dios manda a Moisés para que los libere, después de las plagas y todo, finalmente salen de Egipto camino hacia la tierra prometida. El plan de Dios era sacarlos de Egipto, que atravesaran el desierto y llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuánto duró ese viajecito, hermanos? 40 años. Y en esos 40 años pasaron muchas cosas. Usted puede leer el Antiguo Testamento. Pero algo, hermanos, que nos enseña ese relato es que muchos de los que salieron de Egipto jamás llegaron a la tierra prometida. Quizá pensaron que el camino iba a ser todo fácil, sencillo, planito, llegar a la tierra prometida. Pero en el camino empezaron a afrontar dificultades, la falta de agua, la falta de pan, la falta de comida, enemigos que iban saliendo en el camino, y para ellos, en vez de pensar en la soberanía de Dios, que dijeron, si Dios nos sacó, seguro Él nos va a mantener. Ahora, así fue, hermanos. Ustedes pueden leer, hay varios versículos en el Antiguo Testamento donde dice que Dios a su pueblo, esos 40 años, no les faltó nada. De día, una nube para taparles el sol. De noche, una columna de fuego para alumbrarlos y darles calor. Pan, el pan caía del cielo. Carne, la carne llegaba por el viento. Agua, Dios sacaba agua de la roca. Su ropa y su calzado jamás envejeció. Nunca les faltó nada. Sin embargo, hermanos, muchos de ellos jamás llegaron a la tierra prometida. Ni siquiera regresaron a Egipto. Se quedaron entre Egipto y la tierra prometida. Y no llegaron a la tierra prometida, murieron en el desierto. Ahora, ¿sabe cuál fue la realidad, hermanos? La realidad es que muchos de ellos jamás salieron de Egipto. Su cuerpo salió de Egipto, pero en su mente y en su corazón, Egipto estaba presente todavía. ¿Por qué se los digo? Lean la historia, hermanos. Hay versículos donde dicen que tenían hambre, les faltaba comida. ¿Y sabe qué le decían a Moisés? Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá teníamos, le decían a Moisés, teníamos ollas de caldo para comer, y aquí no tenemos nada que comer. Recordaban su vida en Egipto. Hermanos, realmente jamás salieron de Egipto, seguían llevando Egipto en el corazón. Hay muchos cristianos que vuelven atrás, hermanos, porque siguen llevando al mundo en el corazón. Vienen a la iglesia, escuchan predicaciones, participan y todo, pero su corazón, su ser interno, anhela las cosas del mundo. Y en cuanto pueden tomarlas o participar de ellas, lo hacen. Y tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. ¿Cuál cree que va a ser el final, hermanos? ¿Cómo terminaron esos hijos de Israel que llevaban a Egipto en el mundo? ¿Cómo acabaron, hermanos? Muertos en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. ¿Qué cree usted que va a pasar con cristianos que cuando ven el costo que se tiene que pagar y que siguen llevando al mundo en su corazón, cree que van a llegar a la tierra prometida, hermanos? ¿Creen que van a llegar a la nueva Jerusalén? No, hermanos, porque el mundo, podrán haber salido supuestamente del mundo, hermanos, pero el mundo nunca salió de su corazón. A lo mejor están presentes en la iglesia, pero su mente está en el mundo, su corazón está en el mundo, las cosas que hacen están en el mundo. Hermanos,
Cuando ven el costo de lo que implica seguir a Cristo, dicen eso es demasiado, no lo puedo hacer. Otro ejemplo, hermanos, de gente que vio lo que se tenía que pagar y volvieron atrás. Bueno, pues fueron muchos seguidores del Señor Jesucristo. Alguien lea, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ¿qué hicieron? Ya no andaban con él. El Señor tenía muchos discípulos, muchos. Dentro de esos muchos discípulos, escogió a 12 para que fueran sus apóstoles. Pero aparte de los 12 hermanos, el Señor tenía muchos discípulos. Usted puede leer el capítulo completo. Y cuando vieron que las exigencias del Señor, que las demandas del Señor eran demasiadas, ellos dijeron, no, volvemos atrás. ¿Qué queja podrían tener, hermanos, si estaban siguiendo al pastor de los pastores? Los pastores de este mundo tenemos defectos, no somos perfectos. Un día pregúntele a mi esposa y dígale, ¿cuántos defectos tiene el hermano Juan? Y le va a decir, pues ¿por dónde empiezo? Pero todos tenemos defectos. Pero esos discípulos del Señor estaban siguiendo al mismo Señor, recibían enseñanzas de la boca del Señor Jesucristo. Y cuando vieron que el costo de seguirlo era demasiado alto, ¿qué decidieron hacer? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Así, hermanos, pues hay gente que cuando ve que ser cristiano implica dejar esto, no puedo hacer aquí, no puedo hablar así, no puedo pensar así, no me puedo comportar así, hermanos, mejor dicen, voy a volver atrás. Otro ejemplo, hermanos, es Herodes. Alguien lea, por favor, Marcos 6:20. Herodes respetaba a Juan el Bautista, sabía que era un hombre y un profeta de Dios, y dice que le escuchaba de buena gana. Sin embargo, ¿ustedes saben por qué Herodes mandó encarcelar a Juan el Bautista? Porque le decía, estás viviendo en adulterio, esa mujer que tienes no te es lícito tenerla por esposa. Y Herodes lo mandó encarcelar y claro, después mandó que le cortaran la cabeza. Pero aquí lo que es interesante, hermanos, es que a Herodes le encantaba escuchar a Juan el Bautista, aunque no cambiaba su adulterio y aunque no cambió su vida. Herodes quizá inconscientemente calculó el costo y dijo, no, si yo quiero hacer lo que Juan me dice, primero tengo que abandonar esta relación adúltera en la que estoy y tengo que cambiar esto y esto. No, me gusta escucharlo, pero no pienso hacerle caso. Otro ejemplo, hermanos, es el de Demas. ¿Saben quién fue Demas? No Dimas, Dimas fue uno de los ladrones. Demas. Bueno, antes de que les diga quién fue Demas. Cuando un cristiano que viene a la iglesia de repente deja de asistir, no por trabajo, porque está enfermo, simplemente empieza a dejar de venir y se va al mundo. Esto yo lo he escuchado muchas veces. Se van al mundo y dicen, es que fue culpa del pastor, porque el pastor no la aconsejó, porque el pastor no oró por él, porque el pastor no lo visitaba en su casa y sobre todo porque cuando se fue, el pastor no fue a traerlo a la iglesia otra vez. ¿Ustedes qué creen? ¿Es culpa del pastor? Yo conocí una familia hace ya varios años que asistía a la iglesia, no a esta, a otra, que asistía a la iglesia regularmente. El papá con la esposa y chorrocientos hijos que tenía, ¿no? Asistían a la iglesia y fervorosos y todo, a pesar de que la iglesia al que le iban les quedaba, sí, a bastante distancia. Ellos vivían en una colonia y la iglesia estaba hasta el otro lado, había que tomar varios transportes porque no tenían coche, pero asistían cada domingo. Papá los llevaba a los niños casi a fuerza, pero al fin y al cabo los llevaba. De pronto ya no fueron, dejaron de asistir. Uno hubiera pensado, pues se cambiaron de iglesia, porque cerca de su casa había varias iglesias, pero ellos preferían ir lejos a la otra iglesia. Y entonces el papá de esa familia dijo, es que el pastor no sirve, es que el pastor esto, es que el pastor otro, es que el pastor aquí, el pastor allá, y ahora que nos fuimos ni nos fue a visitar, ni nada. Total que el día de hoy está en el mundo y bien adentro del mundo, son profesionales en el mundo, pero la culpa fue del pastor. ¿Usted qué cree, que los pastores son culpables de eso? Vean en su Biblia, 2 de Timoteo
4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Quién fue Demas? Demas fue un ayudante del apóstol Pablo que lo acompañaba en sus viajes, en las enseñanzas y en las predicaciones. Pero en este versículo de esta carta dice Pablo, porque Demas me ha desamparado, ¿y qué dice que hizo? Amando este mundo. Demas tenía a un buen pastor, el apóstol Pablo, ni más ni menos, el gran apóstol Pablo. Y a pesar de que tenía un buen pastor y a pesar de que escuchaba predicaciones, yo creo, extraordinarias del apóstol Pablo y lo acompañaba, iban y venían, dice Pablo, amó más este mundo, prefirió irse al mundo. Hermanos, cuando un cristiano se va al mundo, no es culpa del pastor, no es culpa de los hermanos de la iglesia, es culpa de él mismo, que no supo, hermanos, o que no estuvo dispuesto a pagar el precio. Quizá Demas dijo, esto de andar con Pablo de viaje en viaje, nada más predicando la palabra de Dios, eso es demasiado. Mejor dice, me regreso a este mundo. ¿Se queda claro, hermanos? Otro ejemplo sería cristianos modernos. Les voy a explicar a qué me refiero. Vivimos en un tiempo, hermanos, hoy, en esta época en la que estamos viviendo, en la que parece que el evangelio se ha extendido por todo el mundo. Hay predicaciones hasta para aventar por arriba. Si usted busca en YouTube, por todos lados hay predicaciones, chorros, montones, miles, millones. En el Facebook, en todas las redes sociales usted puede encontrar predicaciones. Muchos dicen, ni hace falta ir a la iglesia, busco el canal de una iglesia que transmita en vivo y se acabó. Y por todos lados y de todos los países y en todos los idiomas. Si a eso le agregamos las mega iglesias que existen el día de hoy, iglesias tan grandes, hermanos, que tienen que hacer 4 cultos en domingo, porque no caben todos en el local. Entonces unos van a la iglesia a las 11, otros van a las 2, otros a las 4 y otros a las 6. Y el pastor predica el mismo sermón 4 veces, porque es tanta la cantidad de gente, hermanos, que no cabe. Si a eso le agregamos los apóstoles que hoy existen, los profetas que hoy existen, los predicadores famosos que andan por todo el mundo, uno podría decir, el evangelio se ha extendido a pasos agigantados. Lo cierto es, hermanos, que todo ese evangelio, no digo que todo, pero una gran cantidad, es evangelio falso. Y después les voy a explicar en otro sermón por qué es falso. Pero hoy alcanzo a decirles, hermanos, que en ese tipo de iglesias, en ese tipo de movimientos, se le habla de lo que la gente quiere escuchar. Nunca se habla del infierno, jamás se habla del pecado. Para empezar, el infierno no existe. No se habla del pecado, no se habla de compromiso, no se habla de esto, no se habla del otro. Ahí se les dice, Dios te ama tal y como eres, no tienes que cambiar nada. Con que tú vengas, eso es más que suficiente. Hermanos, se ha malbaratado el evangelio. Otros hermanos que no están dispuestos a pagar el costo es gente que llega a la iglesia o por emoción o por interés. Gente que llega a la iglesia porque un día hicieron una oración mágica sin sentido, porque sintieron bonito en su corazón al escuchar una predicación, al escuchar un testimonio y empezaron a ir a la iglesia, pero cuando se dieron cuenta de lo que implicaba seguir a Cristo, entonces decidieron volver atrás. Otros por interés, porque quieren una boda, unos 15 años, un bautizo, lo que sea, y una vez que reciben eso, jamás vuelven a venir a la iglesia. Eso llega a ocurrir. Y otro ejemplo, hermanos, un último ejemplo que les pongo, pudiera haber más. Y esto que les voy a tratar de explicar, hermanos, porque no es sencillo de explicar, es algo muy triste, pero muy triste que ocurre en las iglesias. Y voy a hablar de los hijos de los cristianos. Es un fenómeno más o menos común que los papás traigan a sus hijos a la iglesia, pero ya conforme los hijos empiezan a crecer, empiezan a rebelarse y a protestar y ya no quiero ir a la iglesia, pues a veces vencen y los hijos ya no vienen a la iglesia y los papás siguen viniendo. Y a veces es más triste todavía cuando el hijo se va al mundo y no quiere saber absolutamente nada de la iglesia. Traer a los hijos a la iglesia es importante, pero esa es la mínima parte nada más.
Un predicador decía, tus hijos reciben todos los días, un bombardeo de gente del mundo impresionante. En la escuela son bombardeados de ideas, ahora los libros de texto traen esas ideas, los maestros, los amigos, en las redes sociales, lo que ven, están bombardeados de ideas del mundo todos los días de su vida. Y les dicen que esta es la forma correcta de la familia y que está bien si no te sientes identificado con tu género, y los bombardean de todo tipo de ideas en el mundo. Y este pastor decía, ¿y tú crees que tu hijo, iluminando una hoja con el arca de Noé a colores, piensas que con eso ya fue suficiente? No estoy demeritando la labor de las maestras de niños aquí en la iglesia, porque yo sé que hacen su máximo esfuerzo. Pero eso es el 0.0001% de la vida de un niño cristiano. El otro 99.999% ¿sabe qué es? El ejemplo de los papás. Entonces, yo traigo a mi niño a la iglesia, ilumina una hojita que le dieron del arca de Noé. Ya aprendió de la vida cristiana. No ha aprendido nada de la vida cristiana hasta que no lo vea de ti en la casa. Si en la casa no se vive lo mismo que se dice que se hace en la iglesia, ese niño se va a ir al mundo, porque el mundo le está enseñando más de lo que tú tendrías que enseñarle. El mundo le dice que esto es correcto, que esto está bien, y tú lo dejas y no lo corriges y no le enseñas y no le muestras ejemplo de cómo se tiene que vivir la vida cristiana. Por eso muchos hijos de cristianos se van al mundo, porque sus papás nunca les enseñaron cómo debe vivir un cristiano, cómo se comporta un matrimonio cristiano, cómo vive un hombre cristiano, cómo vive una mujer cristiana, cómo hablan los cristianos, cómo piensan los cristianos. Ahora, es cierto, hermanos, que la predestinación lo enseña la palabra de Dios. ¿Qué es la predestinación? Bueno, la predestinación es que ya está establecido el número de los que se van a ir al cielo. Nosotros no sabemos quiénes son predestinados, sino, es más, yo mismo como pastor no puedo decir quién está predestinado, quién no está predestinado. Pero cada vez que le hablamos del evangelio, les decía yo la otra vez, ¿verdad? Cada vez que le hablamos del evangelio a alguien, debemos considerar como si fuera un predestinado. Y si es, qué bueno, le hablé y el Espíritu Santo lo va a convertir. Ahora, ¿nuestros hijos estarán predestinados? Eso tampoco lo sabemos. Pero yo como padre, yo no sé si mis hijos están predestinados, pero como no lo sé, yo voy a encargarme de enseñarles todos los días lo que es el evangelio. Dicen algunos pastores, de rodearlos de medios de gracia, que no nada más es traerlos a la iglesia, enseñarles con mi ejemplo cómo se vive la vida cristiana. Si hay algo a mí que me angustia de mis hijos, de mis 3 hijos, no es lo que, aunque ya está cerca eso, ¿verdad? No es qué van a estudiar, a qué se van a dedicar. Pues sí angustia un poco, ¿no? Porque cada vez hay pocas o hay menos oportunidades laborales y eso, ¿no? Y entrar a las universidades es difícil, y el trabajo, y mal pagado y todo eso. Pero bueno, lo que verdaderamente me angustia de sus vidas es que nunca abandonen el camino del Señor. Que mis hijos, los varones, se casen con una mujer cristiana y que ellos sean el sacerdote de su casa. Que mi hija se case con un hombre que más que la ame a ella, que ame a Dios primeramente, porque si ama a Dios, la va a amar a ella. No me importa si son doctores, ingenieros, van a ser carpinteros, eso no me importa, hermanos. Lo que me importa verdaderamente es que jamás abandonen el camino del Señor. Hay un versículo en la Biblia que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final va a perder su alma? ¿De qué me sirve que tenga un título universitario, que tenga un buen trabajo, que gane demasiado, si al final se va a ir al infierno? No sirve de nada, hermanos. Estamos de paso en este mundo y nada más. Y esa es la angustia que a veces yo como que padezco de insomnio regularmente, hermanos. Y a veces cuando no puedo dormir y los pensamientos que vienen a mi mente es eso, que jamás abandonen el camino del Señor. Porque eso sería lo peor. Que dejen la carrera, bueno, pues que se pongan a trabajar entonces, ¿no? ¿Para qué no quisieron estudiar? Pero que abandonen el camino de Dios sería
lo peor que pudiera pasar, porque estamos hablando de la salvación de su alma, porque estamos hablando de dónde van a pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. ¿De qué serviría que fueran ricos, exitosos, profesionales, si al final su alma va a terminar en el infierno? Es absurdo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final su alma va a ser condenada al infierno? Entonces, hermanos, los que todavía tienen a sus hijos aquí en la iglesia los están trayendo, aquellos que ya quizás se les empiezan a rebelar y ya no quieren venir a la iglesia. Hay que preguntarse, ¿cómo se está viviendo en la casa el evangelio? ¿Mis hijos están viendo en mí cómo se vive el evangelio? ¿Cómo habla un cristiano? ¿Cómo piensa un cristiano? ¿Cómo se comporta un cristiano? Les estoy dando ejemplo de cómo se tiene que vivir la vida cristiana. Y si no, entonces hay que hacerlo, hermanos. No es la clase de niños, no son las maestras de niños su obligación, ni las responsables de que hagan eso. Como padres les tenemos que enseñar el costo de la vida cristiana. Ser cristiano no es sencillo. Ser cristiano es difícil. Para los jóvenes de hoy, para los niños de hoy, los adolescentes, ser cristiano en sus escuelas, a donde van, es complicadísimo. Les tenemos que enseñar cómo se vive de la vida cristiana. Y les tenemos que enseñar cómo se le dice no al pecado, no a la influencia de los amigos, no a lo que digan ellos, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero la manera de hacerlo, hermanos, es con nuestro ejemplo. No hay otra forma posible. Lee el Antiguo Testamento, cómo Dios le dijo a su pueblo, y estas palabras que te estoy mandando las vas a escribir en el poste de la puerta de tu entrada en tu casa, y vas a meditar en ellas de día y de noche, todo el tiempo, mientras vayas en el camino, las vas a ir repitiendo. Y se las vas a enseñar a tus hijos en la mañana, en la tarde y en la noche, todos los días de tu vida. ¿Hacemos eso, hermanos? ¿Hacemos eso? Ojalá que sí. Y si no, pues entonces es tiempo de hacerlo. Tenemos que enseñarles, hermanos, cómo se vive la vida cristiana. Tenemos que enseñarles, hermanos, el costo de ser cristiano. Ser cristiano no es para cualquier persona. Ser mundano es para cualquiera. Es fácil ser mundano. Nada más hay que dejarse llevar como borrego por la corriente, por lo que los demás piensan, ¿verdad? Pero ser cristiano, hermanos, ese es otro asunto muy, muy difícil. Por eso muchos vuelven atrás. Por eso Demas dijo, no, ya no más acompaño al apóstol Pablo, ya no voy a caminar más con él. Por eso Herodes dijo, sí, me encanta escuchar a Juan el Bautista, pero cambiar mi vida, ni hablar de eso. Por eso los israelitas, muchos de ellos que salieron de Egipto, jamás llegaron a la tierra prometida, porque en el camino las cosas se pusieron muy pesadas. Y todavía, hermanos, llegaron, después de 40 años, llegaron a la tierra prometida y no todos entraron, porque mandaron 2 espías y dijeron, la tierra es perfecta, es fructífera, es lo mejor que hemos visto, pero hay gigantes y ya está ocupada. Y de esos 12 hombres que mandaron a espiar la tierra, 2 de ellos dijeron, pero ¿qué importa? Si Dios nos la prometió, Dios nos la va a dar. No, es más, Dios nos ha mostrado todo este tiempo que jamás nos va a abandonar. Vamos, crucemos el Jordán y poseamos la tierra prometida. Pero los otros 10 dijeron, no, es complicado, es muy difícil, no vamos a poder vencer a esos gigantes. ¿Qué dijo Dios? Bueno, mis 2 siervos, Josué y Caleb, ustedes entrarán con sus familias a la tierra prometida. Los demás van a regresar y van a morir en el desierto. Hermanos, que no sea lo que nos pasa, que no sea que al ver el costo de lo que cuesta seguir a Cristo, decidamos no pagarlo, decidamos, hermanos, no seguir adelante. O lo que es peor todavía, no haber abandonado el mundo completamente y seguir con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Cuando se decide seguir a Cristo, hermanos, se renuncia al mundo completamente. No hay opción media, no hay opción posible que diga tomar un poco del mundo. No, hermanos, se renuncia al mundo completamente. Por eso leíamos en Juan 6:66 ese versículo que decía,
que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. El Señor tenía muchos discípulos, no nada más los 12 eran apóstoles, pero aparte de eso tenía como 70 discípulos más que lo seguían a todas partes. Pero cuando el Señor les habló de lo que cuesta seguirlo, cuando les habló de lo que implica seguirlo, dice que muchos dijeron, no, esto es demasiado para nosotros. Es más, hermanos, un día uno de los 12 le dijo, Señor, no hables así, por favor, porque la gente se está yendo. Pedro se atrevió a decir eso y el Señor le dijo, Pedro, si tú te quieres ir con ellos, adelante, puedes hacerlo. Pero si quieres ser mi discípulo, tienes que pagar el costo de lo que cuesta seguirme. Así que, amados hermanos, no es fácil ser cristiano. Es muy difícil ser cristiano. ¿Por qué? Porque hay que hacer muchos sacrificios. En los sermones que siguen les voy a platicar todos esos sacrificios. Como les dije al principio también, esto no es para desanimarse. No es para que la gente diga, uy, bueno, como es muy complicado seguir a Cristo, pues mejor no lo hacemos. No, hermanos, al contrario. Es difícil seguir a Cristo. Pero yo les aseguro que la recompensa, el premio o la promesa que el Señor nos ha hecho no se compara con nada que el mundo pueda ofrecer. Nada. El final de este difícil camino es el final más glorioso que existe. El final de la vida cristiana, por difícil que sea el camino, hermanos, es el final más glorioso que hay en el universo, que es estar en la presencia de Dios eternamente y para siempre. El mundo puede ofrecer muchas cosas, pero sus finales son inciertos si es que se llega al final. Pero el final del camino, el final de la vida cristiana, el final de ese camino que dice el Señor, que la puerta es angosta y el camino estrecho, ese final, hermanos, es glorioso y es maravilloso, es extraordinario, es lo mejor que a una persona le podría pasar. El costo de no pagar lo que cuesta seguir a Cristo, hermanos, es un final muy, muy triste. Dice la Biblia, el final es la perdición eterna. Vamos a orar. Eterno Padre, todopoderoso y eterno. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú nos conoces a cada uno de nosotros perfectamente, Señor. Sabes cómo vivimos la vida cristiana en nuestras casas, de lunes a sábado, Señor, cuando no estamos en la iglesia. Sabes cómo hablamos, cómo nos comportamos, las cosas que vemos. Incluso, Señor, los problemas que se llegan a presentar en cada familia y cómo los resolvemos, tú lo sabes perfectamente. Ayúdanos, Padre, a los que somos padres, a ser ejemplo a nuestros hijos para que nunca quieran abandonar tu camino. Oramos por ellos, Señor, para que nunca te abandonen. Ayúdanos a vivir la vida cristiana como tú la demandas, Señor, que seamos ejemplo. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor, y que siempre estemos dispuestos a pagar el costo, Señor, de lo que implica seguirte. Porque sabemos, Señor, que el final de este camino es glorioso, es maravilloso, es lo más grande y extraordinario que hay en el universo, estar en tu presencia eternamente. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.